señor de los duendes. Y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en este miércoles que vamos a tener, por supuesto, historias nuevas, pero que también vamos a comenzar ya en esta parte final del año a repetir algunas historias a pedido, porque nos han solicitado muchas historias. Veníamos relatando historias nuevas, vamos a seguir hoy, vamos a relatar algunas historias nuevas y vamos a pedido de la gente, de los amigos que nos escriben siempre, tratar de complacer algunas personas, porque no vamos a poder con todos los pedidos de historias que hemos contado alguna vez en el programa, así que los invito a quedarse. Quiero adelantarles también que existe la posibilidad, a confirmar la semana próxima, que hagamos el cierre de este año, la segunda y última noche de terror en vivo, el viernes 9 de diciembre. Repito, existe la posibilidad de que podamos cerrar el año con la segunda noche de terror en vivo, el día viernes 9 de diciembre, a confirmar la semana próxima seguramente. Mi nombre es Sergio Fierro, en la producción del programa, con la conducción de Adriana Córdoba. Hacemos para vos la noche de terror. Gracias a los amigos que nos escriben, pueden hacerlo, pueden mandar el mensaje de texto o WhatsApp a este número: 156 29 11 81. Bueno, recién estábamos escuchando una historia que yo siempre les digo, ¿no?, que es a modo ilustrativo, como para relacionarla con alguna de las historias que nos cuentan ustedes, los oyentes. Y en este caso quiero contarles algo relatado por Eduardo junto a su novia Anaí, que me compartieron esta situación que le sucedió hace aproximadamente unos 6 o 7 años más o menos. Ellos cuentan que viven en la provincia de Salta, estuvieron estudiando acá en la provincia de Tucumán durante varios años y cuentan que en tiempo de vacaciones, allá por el mes de febrero, hace unos cuantos años atrás, estando en Salta, Eduardo, junto a su familia, recibe la noticia de que una tía suya en Cafayate había fallecido. Él estaba ya conviviendo con su novia y la noticia fue, por supuesto, ¿no?, como en todas las familias, un hecho de esta naturaleza. La pérdida de un familiar es una noticia triste, y la cuestión es que armaron viaje, ¿no?, para ir al velorio de esta tía allí en Cafayate, y su padre, sus hermanos, la madre y la familia de ellos fueron en distintos vehículos, porque él tenía que cumplir con un trabajo, y en vez de ir a la mañana como el resto de su familia, él iría después de las 9 de la noche, cuando saliera de ese trabajo que estaba realizando, e iría junto a su novia, ¿no?, junto a Anaí. La cuestión es que por una cosa o por otra demoraron un poco más la salida,
y salieron ya de noche, cerca de las 10 de la noche o un poco más tal vez. Y fueron de Salta rumbo a Cafayate. La cuestión es que aquella ruta la conocía muy bien, la habían hecho en muchas ocasiones. Habían escuchado en oportunidades relatos de situaciones paranormales, de apariciones. Incluso el mismo Eduardo asegura que en alguna de las oportunidades en las que volvía de Cafayate junto a su familia, él venía manejando y su familia se habían dormido en un lugar antes de Moldes. Le pareció que alguien cruzaba una ruta, entonces bajó la velocidad, pero cuando llegó al sitio, al lugar donde había visto a esa persona, no había nadie, y asegura que por unos segundos una sombra, una forma de una persona, se desplazó a su lado en el vehículo cuando él viajaba a más de 80 kilómetros por hora. Algo imposible, por supuesto. Se asustó muchísimo, lo despertó a su padre, pero cuando su padre miró no había nada. Y luego de comentarle, por supuesto, su padre le dijo que tal vez lo había imaginado, supuso que estaba con sueño incluso, y se puso a manejar él, ¿no? En esta oportunidad iba junto a su novia, junto a Anaí. Iban conversando y escuchando un poco de música muy bajo, y Eduardo cuenta que iba relatándole algunas historias, ¿no?, acerca de su tía, de cuando él era chico, de cuando iban a visitarla allí en Cafayate, porque Anaí no la había conocido. En un momento, después de un silencio, un largo silencio por un instante, llegaron a un lugar donde hay como un pequeño puentecito por donde pasa un arroyo, ¿no? En realidad, que por ese momento estaba seco, porque allí en esa ruta también hay como muchos cruces, ¿no?, de pequeños arroyos que vienen del cerro. Entonces hay como unos puentes muy chiquitos, ¿no?, para que el agua pase por debajo, por supuesto. Y en otros lugares hay badenes. En el momento en el que él ve allá adelante a la distancia el puente, o ese pequeño puentecito que tenía como, había un desnivel, por supuesto, reduce la velocidad. Y en el momento en el que va llegando, alguien sale desde abajo de ese pequeño puente como hacia la ruta, tan real que él lo esquivó, y unos metros más adelante clavó los frenos porque casi se va fuera de la ruta. Él miró para atrás, pero era escasa la visibilidad, ¿no? No había luz en aquel lugar. Puso la marcha atrás para iluminar un poco, pero no vio nada. Y en el momento en el que estaba parado allí, desde el costado de la ruta, algo se abalanzó contra el auto y lo chocó en la puerta. Por supuesto que Eduardo y su novia se asustaron muchísimo. Y volvió a suceder. Entonces se dio cuenta de que se trataba de un animal. Por un momento pensó que era una cabra, un ternero, algo por el estilo, algún animal suelto allí en el lugar. Pero después del segundo topetazo, del segundo choque de este animal, se paró con sus patas en el vidrio y él pudo ver que era un perro muy grande. Con la poca luz que había hacia el costado del auto, porque el vehículo tenía las luces encendidas, por supuesto, ¿no? Con esa poca luz que había, él logró ver el rostro de este animal.
Él asegura que la cabeza de este animal era como la de un Rottweiler, pero más grande todavía, pero que el hocico estaba casi tapado de moscas y que en la frente tenía como dos protuberancias, como si fueran cuernitos. Él dijo, en ese momento de darse cuenta de eso, dijo, Dios mío, y soltó el embrague y salió con el vehículo a toda velocidad de aquel lugar, con los gritos de su novia, asustada, que también lo había visto. Mientras él trataba de alejarse del lugar, ella le preguntaba qué era, y él le pedía que se calle, y trataba de ir lo más rápido posible para alejarse de allí. No sabía de qué se trataba, él no sabía, no sé qué es, pero fue algo horrible. En un momento donde tiene que bajar mucho la velocidad, porque hay una curva muy cerrada, pegada a la montaña, y del otro lado el río. En ese lugar, cuando baja la velocidad, alguien aparece caminando en la ruta. Claramente una mujer descalza con un vestido roto, un vestido rasgado, sucio, con el cabello largo también, dándole la espalda a ellos, caminando en el mismo sentido al que ellos iban. Él se sorprendió y por un momento levantó el pie del acelerador, ya iba despacio, rebajó un cambio y aceleró como para pasar por el costado, y dice que esa mujer, sin mirarlo, se corrió hacia el lado por donde él iba a pasar, y él creyó que la chocaba, pero fue como si se desvaneciera en el aire. Hay una situación que él nos narra particularmente y dice que en ese momento en el que él cree que choca a aquella persona, a esa mujer, y que luego se desvanece, el vehículo quiso pararse y se apagó instantáneamente el estéreo, la música se apagó, y sintieron un olor nauseabundo, como cuando uno pasa por una calle inundada de agua de cloaca, muy fuerte, tanto que Eduardo nos cuenta que a su novia, que Anaí, comenzaron a darle arcadas, y él trataba de controlarlo, pero también el olor era tan fuerte que por momentos se hacía muy difícil respirar. Y esto duró un par de minutos. Él abrió las ventanillas, tratando de cambiar el aire dentro del vehículo. Y aquí sucedió algo más también. En el momento en el que él baja los vidrios de la ventanilla, dice que ingresa como una niebla, como si hubieran pasado por un lugar donde estaban haciendo fuego y había humo, ¡pum!, se metió dentro del vehículo. Pero sucedió algo increíble. Aquel humo o niebla o lo que fuera prácticamente le impedía ver. Y su novia se asustó muchísimo y comenzó a gritar, a llorar asustada. Estaba casi asfixiada, sin poder respirar. Y luego eso. Obligadamente, Eduardo tuvo que bajar la velocidad, casi hasta detenerse, hasta que en un momento escucharon que dentro del vehículo una mujer comenzó a reírse. Primero muy muy despacito, y fue aumentando el volumen de la risa, en cuestión de segundos, por supuesto.
una risa que los llenó de miedo. Eduardo fue el primero en darse vuelta y vio sentada allí, dentro del vehículo, a una mujer. Dice que tenía el rostro muy pálido y tanto los bordes de los ojos como la boca eran completamente morados, oscuros. Claramente una persona sin vida, pero que se reía desaforadamente. Su novia abrió la puerta del vehículo como para bajarse, y él la agarró del brazo porque afuera solamente había oscuridad. Estaban en la ruta entre Salta y Cafayate y no había nadie en ese lugar ni nada. Eduardo agachó la cabeza y se persinó y comenzó a rezar el Padre Nuestro en ese momento, en voz alta. Lo primero que desapareció fue aquel olor nauseabundo. Y luego fue como si todo se aclarase. Él siguió con la oración y le pidió a su novia que hiciera lo mismo. Y comenzó a manejar, a alejarse de aquel lugar. Dice que, cuenta Eduardo, que en el trayecto que continuaba, al menos por 1 kilómetro, aquella mujer se aparecía caminando al lado de la ruta, como una escena repetida. Pasaban ellos por el lado de esta mujer, desaparecía y la encontraban 100 metros más adelante. La última vez que la vieron a la orilla de la ruta fue luego de una bajada que termina en una curva, y dicen que la mujer estaba de frente, en medio de la ruta. Eduardo no pensaba frenar. Puso las luces altas y por supuesto que los dos vieron con claridad total el rostro sin vida de aquella mujer. Y al costado de la ruta, un perro que caminaba en dirección a ella. Él aceleró lo más que pudo en ese lugar porque no era un lugar para andar muy fuerte, tiene muchas curvas, y esperó el choque. Pero cuando supuestamente la chocó o llegó hasta donde estaba ella, no sintió absolutamente nada, solamente esta vez desapareció. Pero fue extraño porque ellos iban con la ventanilla baja para cambiar el aire del auto y se llenó de moscas adentro del habitáculo, ¿no?, del auto. Se llenó de moscas, muchísimas moscas. Y ella se cubría con la remera, se tapaba la cara. Lo mismo él, que llegaron a molestarle tanto que en un momento casi pierde el control del vehículo. Lo mismo que su novia. Y de a poco aquellos insectos fueron saliendo del vehículo hasta que no quedó ninguno. Ellos rezaron prácticamente el resto del camino hasta Cafayate, asustados, con mucho miedo por aquella situación. Ni siquiera hablaban de lo que podría haber sido. Seguían rezando. Hasta que, en un momento, unos cuantos kilómetros más adelante, hacia la orilla de la ruta, vieron como
una vislumbre, como si hubiera allí una fogata o algo por el estilo, pero le llamó tanto la atención a Eduardo que él desvió su mirada y se dio cuenta que eran velas, que sobre una piedra habían muchas velas encendidas, y arrodillada frente a esas velas aquella mujer que ellos habían visto incluso dentro del vehículo. Al perro no volvieron a verlo allí, o al menos allí no lo vieron. El resto del camino llevaron la luz encendida del habitáculo del auto y continuaron rezando hasta llegar a Cafayate. Después de contar su experiencia allí, primero a su padre, por supuesto, y luego a la mamá, a los hermanos, cuando volvieron, que lo hicieron juntos, ellos le iban indicando el lugar donde había sucedido aquello, ¿no? Supusieron que se trataba de alguna mujer, de alguna bruja, de alguna curandera, haciendo despachos, trabajos, y le habría tocado a ellos, ¿no?, pasar justo por aquel lugar y padecer aquella situación. Fue algo realmente muy extraño y muy fuerte. Durante mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, Anaí con Eduardo evitan salir a la ruta de noche. A medida que va pasando el tiempo, ellos me dicen que lo van superando, pero el miedo por aquella situación paranormal, desconocida, les dura hasta el día de hoy. Esta otra historia es narrada por Mariano, que cuenta que hace muchos años atrás trabajaba en la zona de... Bueno, él vivía en Santiago del Estero, trabajaba por allí, hoy por hoy vive en la provincia de Tucumán, está casado y vive acá. Pero cuenta que en aquella oportunidad que ocurrió esto que voy a contarles, él había ido hasta Fernández, unos 40 kilómetros desde la capital de Santiago, para llevar a un amigo suyo que se había quedado en su casa un par de días. Habían sido compañeros en la secundaria, habían sido compañeros también en la facultad, y lo eran en la facultad, y en tiempo de verano se quedó un par de días en la casa de Mariano y él fue a llevarlo, ¿no? Fueron después de comer, un día lunes después de comer, estaban en vacaciones. Mariano llevó a su amigo hasta Fernández y la familia de su amigo lo hizo quedar porque ese lunes a la noche era el aniversario de casado de los padres de su compañero, y bueno, hacían una reunión, una comida, y él aceptó quedarse, ¿no? La cuestión es que en un momento, ya casi terminando la jornada, una fiesta, cerca de las 3 de la mañana, Mariano decide volverse hasta Santiago, hasta su casa. Luego de saludar a toda la familia, sale ya con una lluvia importante, estas tormentas de verano, y en el camino la tormenta empeora. Hay una zona cerca de Fernández o dentro de Fernández donde para llegar o salir de la casa de su amigo debe atravesar un paso a nivel. La noche estaba muy oscura y llovía muchísimo, así que iba a poca velocidad. Este paso a nivel, en aquel momento, llegaba él por una calle de tierra, una calle enripiada en realidad, y el paso a nivel estaba como levantado, ¿no? Entonces, cuando él comienza
a subir para cruzarlo, le sorprende un movimiento en la vía. Y luego ve claramente como una víbora entre los rieles, pero una víbora muy grande. No tanto de en largo, sino que una víbora muy, muy ancha, me dice él. No sé exactamente, pero tendría unos 30 centímetros de diámetro, algo exagerado. Tanto que él por un momento pensó en frenar, pero luego aceleró. Y cuando pasó por encima de la víbora, les repito, unos 30 centímetros de diámetro, él sintió el golpe, por supuesto, imagínense, como pasar por arriba de un tronco. Y en ese momento él escuchó un grito de una mujer. Se asustó muchísimo y no comprendía lo que pasaba, ¿no? Aceleró y volvió a pasar con las ruedas de atrás, por supuesto, y otra vez volvió a escuchar un grito aterrador, según cuenta Mariano. Bajó el paso a nivel y comenzó a alejarse. La calle estaba con mucha agua. Y antes de llegar a la ruta, el auto comenzó como a fallar. Él pretendía acelerar, ir más rápido, y el auto no respondía. El auto andaba, iba despacio. Cuando él quería apurarlo un poco, era como que el auto no respondía. Era algo extraño porque el auto era nuevo, andaba perfectamente bien. Y por un momento pensó que tal vez algo se había mojado. La tormenta era importante y había pasado por un par de pozos, ¿no? O de charcos grandes, y pensó que tal vez algo en el vehículo se había mojado y que se trataba de eso. Justo unos 100 metros antes de salir a la ruta, el vehículo se para y él queda en aquella calle enripiada, sin casas a los costados, más que pequeños montes antes de salir a la ruta. Queda varado ahí. El vehículo, cuando se paró, se apagaron las luces, absolutamente todo, no funcionaba nada. Y entonces estaba más seguro todavía de que se trataba de algún problema eléctrico, algo había pasado, algo se había mojado, y el vehículo se paró. Lo extraño es que no se prendía ninguna luz, ni la de adentro del auto, ni la posición, nada, y pensó que el problema, por supuesto, sería la batería, algo con eso, ¿no? Y entonces se acomodó en el asiento del auto y la intención era esperar un rato a ver si la tormenta menguaba para poder bajar y revisar a ver si él podía hacer algo. Pero en ese momento llovía tanto que era imposible y decidió, por supuesto, quedarse por un instante dentro del vehículo hasta que la lluvia, la tormenta, parase un poco. Cuando estaba dentro del auto comenzó a sentir sueño y entonces reclinó el asiento, se tiró para atrás y cuando se estaba durmiendo sintió que le golpearon el vidrio. Por supuesto que esto lo sobresaltó, se asustó y miró el vidrio de su lado y no había nadie. Miró alrededor del auto, lo poco que podía ver porque estaba completamente oscuro, solamente iluminaba la noche algún refusilo y no veía a nadie.
algo, vio un movimiento. Esta vez se sentó, no volvió a reclinar el asiento, lo enderezó y se quedó mirando para todos lados a ver si podía ver a alguien. Había visto un movimiento, sabía que había alguien allí afuera. Y estaba asustado también, porque ¿cuál era la intención de una persona que le golpeaba el vidrio y se iba? Miraba atentamente a todos lados y cada movimiento que veía, porque con los refusilos también las sombras parecían tener movimiento, pero no vio nada claramente. Pasaron 20, 30, 40 minutos y no volvió a suceder nada. Entonces él reclinó otra vez el asiento. La tormenta era muy fuerte y cuando se tiró para atrás y estaba a punto de dormirse, sintió que alguien le agarró la mano. Él tenía la mano hacia el costado, cerca de la palanca de cambio. Esa situación. Una tormenta muy fuerte, el auto que no anda, y él ahí dentro solo. Y de pronto siente que alguien le toma la mano. Él dio un tirón como para soltarse, pero cuando miró dentro del auto no había nadie, aunque él sabía que algo había. Se sentó de nuevo, intentó prender las luces otra vez, la luz de adentro del vehículo, y no pudo. En un momento sintió que el auto se movió un poco, como si alguien lo hubiera empujado. Ya para ese momento sí estaba con mucho miedo y no sabía lo que pasaba. El auto se movía como si alguien lo empujara del costado y él miraba a su alrededor y no había nadie. Pasaron 10 minutos aproximadamente y comenzaron a caer piedras. La tormenta era tan fuerte que comenzaron a caer piedras. Como no había vuelto a pasar nada, y asustado por lo que pudiera pasarle al auto, abrió la puerta y se bajó para poner las alfombras de goma del auto en el techo y para poner una cubrecama que él llevaba siempre en el baúl del auto. Y fue tan mecánico el acto de bajarse, instintivo, ¿no?, de ir a sacar la colcha del baúl para tapar el auto, que no sintió miedo en ese momento. Sacó la colcha, tapó el auto, y cuando tapó el auto sintió que alguien lo agarró desde atrás, le puso la mano en el cuello y otra vez sintió aquel frío profundo. Y al darse vuelta asustado, se da con una mujer joven, pero pálida, con un vestido claro pero embarrado, mojado por la lluvia. Su cabello también, completamente mojada. Por un instante dudó, pero se metió dentro del auto y cerró la puerta. Cuando volvió a mirarla a través del vidrio, aquella mujer ya no estaba. Tenía la visión limitada porque parte de la colcha que llevaba en el baúl y había puesto sobre el auto por las piedras tapaba los vidrios, generando mayor oscuridad, por supuesto, dentro del auto. En un momento se agachó para mirar por la ventanilla de su lado, porque la colcha llegaba casi hasta la mitad de la ventana. Se agachó para mirar afuera, y cuando estaba mirando hacia afuera,
si le costara moverse, pero cuando giró, cuando volteó hacia atrás, vio dentro del auto, en el asiento trasero, contra la puerta, a aquella mujer sentada, mirándolo fijamente. Sentía aquella presencia y se le había espeluznado completamente el cuerpo. Era tanto el frío que sentía en ese momento que quedó como paralizado. Aquella aparición estaba allí dentro del auto. No hizo nada más, pero lo miraba fijamente y él estaba sin poder moverse del miedo que sentía. La confusión y el miedo que uno siente en ese momento, que no puede pensar claramente en nada, según cuenta Mariano. Estaba a punto de bajarse para revisar la batería cuando se le ocurrió probar nuevamente si arrancaba el vehículo e increíblemente el auto arrancó sin problema. Puso marcha y comenzó a alejarse. Él tenía puesta arriba del auto las gomas del piso, ¿no? Del auto, las gomas que van en los pisos y la cubrecama, aquella colcha que llevaba siempre él, y no le importó absolutamente nada. Comenzó a alejarse y cuando se alejó unos 200 metros, bajó la ventanilla y comenzó a tirar con la mano, comenzó a tirar la cubrecama para que destapara el vidrio y por supuesto que cayó al piso y perdió absolutamente todo eso, ¿no? Ya en la ruta cerró la ventanilla y comenzó a alejarse del lugar lo más rápido que pudo. Y en el trayecto hasta su casa en Santiago no volvió a ocurrirle nada, pero él dice que dentro del auto él tenía la sensación como que aquella ánima, ese espíritu, viajaba con él hasta que en un momento, cuando llegó a la banda en una avenida iluminada, fue como que cambiara toda la sensación. Como si hubiera desaparecido, se hubiera ido o se hubiera bajado del auto. Él tuvo la sensación por el resto del viaje de que aquel espíritu viajaba dentro del vehículo. Llegó muy asustado a su casa, por supuesto, y aquella fue una historia que, bueno, desde entonces ha compartido con muchos amigos, con la familia. Y le sorprende, Mariano nos cuenta que le sorprende escuchar la cantidad de relatos de personas que aseguran haber vivido una experiencia paranormal en la ruta. Son lugares solitarios, lugares oscuros, y lugares propicios, por supuesto. Bueno, hace algunos años atrás nos contaron, seguramente quienes nos acompañan desde hace muchos años recordarán una historia parecida en la zona de El Cadillal, ¿no? Allí en la zona de la Cuesta del 25. Pero hace poco tiempo me contaron una historia que es corta, relacionada con esto también, y quería compartirla con ustedes. Me
Miguel iba junto a su amigo Luis, con quien iban a pescar, siempre iban a pescar juntos. Y en aquella oportunidad, en verano, luego de salir el viernes de trabajar del turno, después de las 10 de la noche, ellos trabajaban en Lules, en una fábrica que está allí, decidieron ir a pescar en la zona de Concepción, en el Medina, si no me equivoco, y en la moto. La cuestión es que, bueno, tenían todas las cosas preparadas, salieron del trabajo y se fueron a pescar, ¿no? Después de llegar hasta el lugar por donde ellos habitualmente desviaban hacia el río, que es un lugar como muy, muy conocido, al que ellos habían ido en un par de oportunidades nada más, ¿no? Cuando entran por allí, escuchan gritos, ¿no? Escuchan gritos como de un hombre, de un muchacho joven, escuchan gritos desesperados, y con la luz de la moto alcanzan a ver, unos 100 metros más adelante, que este muchacho que caminaba por ese camino, por esa calle enripiada, cae como arrodillado al piso, y ellos se asustan porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Si le habían hecho algo, si lo habían asaltado, si había una pelea. Pero, bueno, se percatan de que aquel muchacho estaba solo y gritaba que lo ayuden. Y ellos se preguntaban, ¿no? Miguel le preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le decía, bueno, seguí por el costado, como que se alejara un poco, y hasta llegar a él, ¿no? Cuando llegaron cerca donde estaba él, comenzó a gritar de que lo ayuden, de que su amigo se estaba ahogando. Y entonces ellos dejaron la moto ahí al costado, y el río no pasaba a más de 50 metros de donde estaban ellos. ¿En dónde? Le preguntaron ellos, salieron corriendo. Este muchacho les iba indicando por dónde, iban por medio de los pastos, que no estaban demasiado altos, hasta llegar a la orilla del río. Luis tenía una linterna, la encendió y le dijo, aquí se cayó. Y él escuchaba, ¿no?, los chapoteos y los gritos en el agua. Alumbraron con la linterna buscando dónde provenían, y no podían encontrarlo. Y bueno, él le decía, fíjate para allá, le decía Luis a su amigo, fíjate para allá. Y en lo que estaban tratando de encontrarlo, perdieron de vista a este muchacho que los había parado. Entonces Luis, cuando se da vuelta en un momento y le pregunta, ¿estás seguro que era acá? ¿Estás seguro que era acá? Y ellos le decían, vamos más adelante por el río, suponiendo que el agua lo podría haber llevado. Y se dan cuenta que ese muchacho ya no estaba más. No estaba allí. Ellos se sorprenden y, bueno, Luis le pregunta a su amigo dónde estaba. Y comienzan a iluminar a su alrededor. Y no lo encontraban. Vuelven sobre sus pasos para buscar si no se había descompuesto, no había caído en medio de los pastos. Y no lo encontraban. Y en un momento, cuando vuelven, un poco más aún, se dan con que casi tapado por los pastos había una gruta allí, que tenía una vela chiquita, casi consumida del todo, encendida aún. Cuenta de lo que estaba sucediendo, volvieron a escuchar los gritos en el agua y ese chapoteo desesperado, como tratando de salir.
y ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo era una situación paranormal. Asustados comenzaron a correr hacia la moto, y según Luis nos cuenta, fueron los 50 metros más largos de su vida, porque escuchaban los gritos y el ruido en el agua y sabían que no había allí una persona con vida. Suponían que se trataba de aquellos dos chicos que se habían ahogado y habían perdido la vida en aquel lugar, los que se le habían aparecido a ellos. Estos son algunos de los mensajes que van llegando. Alguien que me pregunta, me mandó un link para el video, me pregunta si vi el video. Lo vi, pero no con muy buena definición. Ya voy a escribirte cuando logre hacerlo, de pasarlo a la máquina. Pero sí, muchísimas gracias también, por supuesto, por pasarme ese video, ¿no? Hola Sergio, soy Gonzalo. Dice, somos los guardianes de la cocina de Belfast. Otro día en el trabajo escuchándote, queríamos pedirte que mandes saludos a Dublín, que hoy inaugura después de una remodelación total. Muchísimas gracias. Bueno, que sea con éxito, por supuesto, para Dublín. Un saludo grande para los chicos de Belfast. Vamos a ver cuándo los vamos a visitar, a probar la cocina, por supuesto. Guardián, quiero saludar a mi nieta Kiara Aguilar, que hoy está cumpliendo 4 añitos de vida, a mi hija Diana, a mi yerno Carlos y a Cecilia, que son de San Andrés del barrio Estación, que escuchan siempre el programa. Hola amigo, me llamo Daniel, ¿podrías contar la leyenda del familiar? Y manda saludos para mi amigo Alexis, que estamos escuchando la radio. Muy bien, saludo para ustedes, Guardián. Saludo desde Las Estancias en Catamarca. Mirá vos qué lindo el lugar, hermoso el lugar, Las Estancias allí en Catamarca. Nos están escuchando desde hace años que te escuchamos. Contar alguna historia de Concepción. Soy Walter. Hemos contado también alguna historia hace unos años atrás de la subida, ¿no? Yendo hacia Las Estancias. No la tengo a mano y no la recuerdo, pero vamos a ver si la buscamos. Sergio, estamos en familia escuchándote como siempre. Saludos a ellos, a mi familia, a mis hijos Bianca, Bautista, a mi señora Claudia. Muchísimas gracias. Dice Raúl Saracho, un abrazo enorme y muchas gracias para vos. Saludos Sergio, ¿cómo estás? Aquí haciéndote el aguante. Quisiera que cuenten alguna historia de San La Muerte. Gracias, dice, soy Seferino de Alderete. Un abrazo enorme para vos. Muchísimas gracias por estar allí compartiendo el programa con nosotros. A ver quién más. Tengo por acá algunos, bueno, son muchos, ¿no? Sergio, muy buena la radio, siempre te escucho. Saludos, soy Mauro del barrio Este 2. Guardián, como siempre haciéndote el aguante, soy tu fiel oyente. Mandale un saludo a mi marido Eric, que lo amo. Soy Rosa de San Ramón, pasa algo del Ingenio San Juan. Un beso grande. Saludos también para vos y a toda la familia. Sergio, buenas noches. Soy Dani López de Tucumán. Quisiera mandarle saludos a Eliana Juárez, que siempre los escucha. Un beso grande. Saludos también para vos. Sergio, la radio está de 10, dice. Saluda a mis hermanos que siempre te escuchan. Y si podés pasar alguna historia de la Ouija. Soy Marta del barrio Independencia. Hola Sergio, ¿podrías repetir la fecha de la próxima noche de terror en vivo? Bueno, a ver, les cuento. Bueno, existe la posibilidad, es decir, de que hagamos el cierre de este año con la segunda noche de terror en vivo el día viernes 9 de diciembre. Esto lo vamos a confirmar el próximo miércoles, en principio sería así que vayan agendando. Segunda y última noche de terror en vivo del año, cerraríamos el año con esa noche en vivo. Viernes 9 de diciembre en el mismo lugar que el anterior, Sala San Miguel Arcángel. Buenas noches Sergio, siempre con vos. El mejor programa. Soy Silvia, por favor saluda a Enzo, Ale, Benja, Gabriel, Joana y Nahuel, que se reúnen todos los miércoles a escuchar tu programa. Dios te bendiga, a tu familia y a tus compañeros de trabajo. A ustedes también. Muchísimas gracias. Sergio, muy lindo el programa, te escucho todos los miércoles. Quiero pedirte que pases la historia del cementerio del norte y de paso mandarles saludos a mi familia
y a mis hijas Lara, Jocelyn, de San Andrés, Brenda, también un beso grande para vos. Hola, ¿cómo están? Aquí como hace 7 años escuchándolos, qué lindo, ¿eh? Un saludo a Rocío, que está escuchando con un poquito de miedo. Soy Rodolfo de Los Cuarteles, un abrazo grande para vos también. Guardián, soy Brian, quería preguntarte ¿cuándo es la segunda noche de terror en vivo? Porque quiero estar presente allí. Sí, va a ser la segunda y última noche de terror en vivo del año. Vamos a hacer el cierre, si Dios quiere, viernes 9 de diciembre. Sergio saluda a los fieles oyentes de Los Guardianes, la familia Delgado del barrio San Alberto de Tafí, aquí como todos los miércoles compartiendo unos mates. Contá la historia de Villalem, esperamos esa historia, saludos y bendiciones. Seguramente que la vamos a repetir, no será hoy, pero la vamos a repetir en los programas que nos quedan, que son pocos. Como cada miércoles prendido al mejor programa de radio de Argentina, dice Los Guardianes, claro que sí. Saludo grande para el amigo Fabián Castillo, que nos está escuchando, un saludo enorme para vos. Guardián, soy Fabián Campos del Manantial, aquí como siempre, como todos los miércoles presente. Muy buenas las historias. Saludos para el Terotero, dice que para Terotero, que la quiero mucho, también está escuchando las historias. Gracias, un abrazo, capo, dice. Vamos a mandar algunos de los mensajes de textos que también, por supuesto, están llegando. Guardián, te mandamos muchas buenas ondas. Sigan así, el programa está de 1000. Somos Omar, el Flaco Gómez y Graciela Jiménez de Tafí Viejo de calle Irigoyen. Un saludo para ustedes, claro. Sergio de 10, la radio, como todos los miércoles, quiero que le mandes un saludo para Erika Padilla, que la amo y espero que esté muy bien, que se solucionen las cosas. La extraño mucho. Saludos a la familia. Soy Facu Romano. Sergio, muy buena la radio. Puedes mandar saludos a mi hermano Nico y Pablo, que están trabajando en la panadería, como siempre, escuchándote. Mi nombre es Gonzalo. Seguí así, muy buenas las historias. Saludo enorme para ustedes. Sergio, todos los miércoles te escuchamos, el programa de 10. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a Leo, Gastón, Lourdes y a mi viejo Roberto. Soy Miguel. Saludo para todos. Hola, muy buenas noches. Somos Jorgelina y Katy del Colmenar. Muy buenas las historias. Queríamos saber cuándo es la noche de terror en vivo. Muy bueno el programa. Que Dios lo bendiga siempre a vos y a tu familia y a ustedes también, claro. Bueno, ahí dimos la información, ¿no? De la próxima noche de terror en vivo, si Dios quiere, viernes 9 de diciembre. Hola, capo. Soy Eduardo. Pasé historias de Tafí Viejo. Para mi querido amigo Aldo, un abrazo enorme para él, por supuesto. Gracias por la buena onda de siempre, por la amistad. Guardianes, los estamos escuchando. Saludos para mi mamá y mi tía Sandra, conocida como la Yarará del Mercofut. Bueno, saludos. Hola Sergio, buenas noches. Mi nombre es Hernán. Yo no creo, dice, en Dios, pero me gustan tus historias. Bueno, esto no tiene nada que ver con creer o no creer en Dios, digo, ¿no? Por las dudas. ¿Me podrías dar tu punto de vista? ¿Por qué crees en Dios? Me gustaría ver tu punto de vista por lo que te pasó. Si contestaras, sería perfecto. Es una cuestión de fe, por supuesto, pero podría darte 1000 razones. Pero el programa no es para eso, ¿sí? Muy buenas noches, Guardián, aquí escuchándote como siempre desde Salta Capital. Soy Carlita, un beso grande para vos. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. A toda la gente que lo hace y que nos está enviando los mensajes de texto. Muy bueno el programa, me dice. Hola Sergio, soy Jessy de Nicolás 3. Son unos grosos. Quisiera que mande saludos a mi familia y en especial a mi abuela que cumplió 60 años. Que nos escuchan siempre, un cariño enorme. Pueden seguir escribiendo. El número es 156 29 11 8. Bueno, un saludo grande para Ramiro Vélez, que nos está escuchando siempre. Un saludo también para el amigo Cristian, que ya pasamos, el mismo saludo lo manda a todos los programas. Lo pasamos el programa pasado, que saluda a su novia Jessie, bueno, que la ama, que es lo más lindo que le pasó en la vida. Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo. Repito, la segunda y última noche de terror en vivo, ya cerrando el año, sería el viernes 9 de diciembre, para que vayan agendando, lo vamos a confirmar la semana próxima. Bueno, hoy vamos a compartir, hay historias que están solicitadas, vamos a partir de este momento, comenzar a cumplir con algunas de las historias que nos han pedido. Esta es una. Sergio, mi nombre
es Nadia y quería contarte un hecho, una situación, un suceso que ocurrió en mi familia, que está conformada por mi mamá, mi hermana menor y yo. Todo comenzó un día en el que mi hermana volvió de casa de una compañera donde había pasado el fin de semana, ya que estábamos en vacaciones, ¿no? Aquella chica era muy amiga de ella. Esta vez cuando volvió, fue directo a su habitación, luego de saludar, ya que decía que le dolía mucho la cabeza, y se fue a acostar. Mi mamá, por supuesto preocupada, fue a preguntarle si quería tomar algo, si estaba bien, qué le pasaba. Pero ella dijo solamente que quería descansar, que quería dormir. Mi mamá le preguntó, ¿estás bien? Sí, pero me duele mucho la cabeza. Y entonces nos quedamos hablando con mi mamá, nos quedamos conversando durante un rato. Y como a la media hora, quizás un poco más todavía, de que ella había entrado en su habitación, comenzamos a escuchar que se quejaba. Mi mamá me dijo, ¿es tu hermana? Y yo había escuchado el lamento, el quejido. Dije, sí, me parece que es ella. Y nos levantamos para ir a verla. Cuando fuimos a la habitación, nos asustamos muchísimo porque mi mamá se acercó y me dijo, está volando en fiebre, tiene mucha fiebre. La había tocado y mi hermana ardía en fiebre y se quejaba mucho. Así que, asustadas como estábamos y sin tener demasiados medios, la llevamos al hospital, le pedimos a un tío que vivía en la misma cuadra que nos llevara hasta el hospital. Mi mamá estaba muy preocupada, lo mismo que yo, imagínense, y ella parecía delirar por la fiebre. Llegamos al hospital donde, bueno, la atendieron. Lo primero que hicieron es, por supuesto, medicarla para bajarle la fiebre. Y esto pasó aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Todo el chequeo que pueden hacer en ese momento, incluso le habían pedido algunos análisis. Y tuvo que quedarse allí en observación hasta la mañana, hasta el momento en el que podamos retirar los análisis, ¿no?, del laboratorio, del mismo hospital, por supuesto. La cuestión es que aquel análisis no arrojó absolutamente nada de información. No tenía nada. Estaba aparentemente bien. Pero aquella fiebre tenía una causa. El resto del día en aquella oportunidad, ella estuvo como tranquila, pero estaba como cansada, ¿no? Mucho tiempo en la cama. Mi mamá me decía que aquello era por la fiebre alta que había tenido, que el cuerpo se deprime, que estaba como cansado, ¿no? Y al llegar la noche se acostó a dormir. Y allí ocurrió algo muy extraño. Yo me había quedado terminando unos trabajos de la facultad, recuerdo muy bien, y se me hizo tarde, pero me dormí a eso de las 3 aproximadamente. Y al rato algo me despertó. Eran ruidos que cuando me desperté y me di cuenta que
venían de la cocina. Me quedé por un instante en la cama y luego me levanté para ver qué es lo que pasaba. Fui allí y al encender la luz vi a mi hermana parada sobre la mesa con las manos lastimadas. Como se imaginarán, me asusté muchísimo y pegué un grito. Le pregunté: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y comencé a llamarla a mi mamá. Cuando vino mi mamá, pobre, aún recuerdo su rostro, la desesperación. Llorando, le preguntaba: hija, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Y le revisaba las manos. Cuando miramos sus manos, vimos que las heridas no eran profundas. Le lavamos las manos, le desinfectamos, mientras le preguntábamos qué le había pasado. Mi mamá todavía llorando. Y mi hermana solamente lloraba y no hablaba. Tiraba la cabeza para atrás, recuerdo muy bien. Lloraba, pero no decía nada. No sé, lo único que repetía. Lo que nos llamó mucho la atención es que aquellos rasguños, esos lastimados en sus manos y en parte del brazo, increíblemente formaban una estrella de 5 puntas. Yo estaba desorientada y asustada también. Nos quedamos por un rato con ella. Mi mamá la tenía abrazada, yo recuerdo muy bien. Y yo le acariciaba el cabello, le preguntaba, le hablaba. Hasta que en un momento fue como que empezó a dormirse. La llevamos hasta la cama. Se durmió. Aquella noche mi mamá se quedó junto a ella y yo también puse el colchón allí en el piso y nos quedamos como cuidándola, atenta a lo que le sucediera, pero se durmió. Al día siguiente, cuando nos levantamos, mi mamá fue la primera, por supuesto, luego ella me despertó a mí. Vi algo que me asustó muchísimo. La marca que ella tenía en sus manos, aquella marca de las que yo les hablo, las tenía en la palma de la mano. Era como si se hubiera dibujado allí la estrella de 5 puntas con un gilet en la mano. Esa marca estaban por todo el techo. Preguntaba a mi mamá, asustada, por supuesto, sin entender qué pasaba. Mi mamá también no tenía explicaciones, me decía, no sé, estaba muy preocupada, no sabíamos qué hacer. La veíamos extraña y aquello en el techo de la casa, esas marcas, eran aterradoras. Pobre, mi mamá, recuerdo que había momentos del día en que yo o me iba al baño o a comprar algo y volvía y ella, pobre, estaba llorando, desconsolada, sin saber cómo ayudar a su hija y sin saber lo que le pasaba. Lo peor de todo es que nosotras, no podíamos despertarla. E incluso
Me pegó, me agarró del cabello. Tenía una fuerza que yo no podía controlar. Esa noche durmió allí lo que quedaba de la noche. Mi mamá se la pasó rezando. Mi hermana estuvo muy inquieta todo el tiempo, que no durmió tranquila, que estaba realmente muy, muy inquieta. A la mañana fuimos para consultar con una tía que era doctora también, a la que veíamos seguido, pero bueno, en ese momento ella había comenzado a trabajar en 2 turnos, en consultorios, y no la veíamos tanto. Le mostramos los análisis que le habían hecho en el hospital y ella también nos dijo que no tenían nada. La sacamos de la casa como para tratar de distraerla un poco, pero ella estaba como perdida, con miedo. Al llegar la noche, otra vez nos quedamos despiertas hasta que ella se durmió. Y después de un rato, yo me fui a acostar, pero mi mamá se quedó con ella. No recuerdo bien a qué hora, pero me desperté con un grito tremendo de mi hermana y luego mi mamá. Al entrar a la habitación de mi hermana, ella estaba contra la pared y decía constantemente que los corramos. Córranlo, 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 por favor. Gritaba por favor que los corramos. Mi mamá desesperada, lo mismo que yo, le preguntábamos ¿a quién? Y ella señalaba los rincones de la habitación. Aquello fue estremecedor, yo me asusté mucho, no sabía si lo estaba imaginando, si era real. La cuestión es que el frío me recorría todo el cuerpo. Un miedo que jamás antes había sentido. La cuestión es que esa noche mi hermana se quedó en la pieza de mi mamá y ella me contó al día siguiente que prácticamente toda la noche estuvo inquieta, con pesadillas. Yo en mi habitación me había dormido y me desperté porque sentí claramente que mi hermana había entrado a la habitación y me llamó, que me habló. Me llamó, me dijo: Nadia, despertate. Y yo me desperté pensando que ella estaba al lado mío y no estaba allí. Esa mañana fuimos a buscar, luego de que mi mamá, mi hermana despertáramos, hablamos con mi mamá y recordamos, ¿no?, de aquella situación, de las risas que habíamos escuchado en su habitación. Y mi mamá me dijo que ella tenía un amigo, que el hermano era pastor de una iglesia, que lo iba a hablar para que fuera a la casa. La cuestión es que hasta que pudo dar con esa persona pasaron unos 3 días aproximadamente. Al llegar la noche nuevamente, mi mamá, asustada por lo que estaba pasando, llevó a mi hermana a su habitación, y una vez que se durmió mi mamá, que estaba muy cansada, hacía varios días que no dormía bien, se quedó dormida y yo
me quedé dentro de la habitación leyendo un poco. Tenía que estudiar y me quedé leyendo con una lamparita, así que me quedé despierta. Y en un momento algo me llama la atención y veía cómo estaba la puerta de la habitación cerrada, ¿no? Y veía cómo por debajo de la puerta de la habitación la sombra de alguien pasaba de un lado al otro varias veces, y pensé, ¿qué sería? Porque estábamos allí dentro de la habitación, mi mamá, mi hermana dormida y yo. Me levanté como para ir a mirar y no había nadie. Estaba con miedo, pero decidí ir a la cocina para tomar un poco de agua y luego acostarme. La cuestión es que me metí al baño y al salir del baño siento ruidos en la cocina. Voy para mirar y de paso tomar agua y veo que mi hermana estaba sentada en el piso de la cocina y a su lado una mujer que la tapaba con una manta negra. Fue una imagen de unos segundos, pero di un grito tremendo porque me estremeció el miedo que sentí en ese momento. Y aquella mujer desapareció como una sombra en dirección al fondo de mi casa. Mi mamá llegó corriendo preguntándome: ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y levantamos entre las dos a mi hermana, que estaba helada, temblando y llorando en el piso. Nos dimos cuenta que se había orinado encima. Desde ese día, mi hermana no volvió a hablar por un tiempo. Comenzó a perder peso, estaba muy pálida. Y la tarde del viernes siguiente, por fin fue a mi casa este pastor del que les había contado y nos pidió que la dejáramos solo con ella. Creo que estuvo como una hora hablándole y de acuerdo a lo que nos dijo, por supuesto ella no le respondió nada, pero se puso muy agresiva y empezó a tirar todo lo que había en la habitación, todo lo que estaba a su alcance. Entramos y apenas pudimos pararla entre mi mamá y yo. Ella estaba desconocida. Recuerdo todavía con impresión que hacía unos ruidos extraños como gruñidos y de solo estar se descompuso. La llevamos a su cama y este pastor nos dijo que algo malo le estaba pasando, muy malo, y que iba a hablar con otra gente de su congregación para tratar de ayudarla. Esa noche ocurrió algo realmente muy feo. Cuando ya se había dormido, yo le dije a mi mamá que me quedaría con mi hermana en su habitación, así que llevé mi reposera, la puse al lado de su cama, dejé la luz de la lámpara encendida y en algún momento me dormí. De repente alguien me tapó la boca y me agarró de los pies. No podía moverme ni gritar, no sé cómo explicar aquella sensación, como si hubiera perdido todas las fuerzas. Podía ver muy poco, ya que la lámpara era una lámpara muy pequeña y estaba en el piso para que la luz no molestara a mi hermana. Pero recuerdo que en ese momento vi como a dos mujeres, como que le pegaban a mi hermana en la cama, y ella se quejaba, pero no podía defenderse. Estas mujeres estaban con ropas oscuras y fue aterrador. Yo no podía moverme para ayudar a mi hermana y apenas podía respirar. No podía creer lo que veía. Por momentos sentía que me descomponía. Estas mujeres pasaban de un lado al otro de la cama por encima de ella. Por momentos eran como sombras. Y de pronto sentí que me soltaron. Vi cómo esas imágenes se desvanecían. Y lo primero que hice es gritar, llamando a mi mamá, y prendí la luz. Cuando mi mamá entró,
Mi hermana estaba tapada de tierra y había en la habitación un olor nauseabundo. Ella estaba llorando, pero como perdida, y estaba toda rasguñada. La llevamos al baño con mucho esfuerzo. Le quitamos la ropa, la bañamos. Y aparte de los rasguños, de los que les conté antes, tenía como unos dibujos sobre la piel. Eran líneas, en realidad, ¿no? Aquella noche dejamos las luces prendidas de la casa y nos quedamos con mi mamá despierta hasta que llegó la mañana. Ella, apenas amaneció, se fue a buscar a este pastor nuevamente y yo me quedé cuidándola. Pensé en prepararle un té para ver si podía lograr que tome algo, ya que no se alimentaba. Y cuando estaba de espalda a ella saliendo de la habitación, me volaron un montón de cosas que me pegaron, algunas a mí, otras en la pared. Un portarretrato, un cenicero, una lámpara, una zapatilla. Y al darme vuelta, ella estaba completamente inmóvil, dormida. Yo no sabía qué hacer. Al salir nuevamente, volví a escuchar dentro de la habitación como risas de mujeres, pero esta vez mucho más claro. Es una situación en la que quería salir corriendo, irme del lugar. Tenía miedo, pero debía enfrentar el miedo por mi hermana. Era mi hermana la que estaba mal. Tenía que sacar valor para ayudarla. Cuando entré de nuevo a la pieza, ella estaba como parada en la cama contra la pared, con los brazos abiertos en posición de crucifixión. Y luego cayó a la cama como si alguien la estuviera sujetando. Comenzó a reírse sin control y emitía sonidos muy graves como si fuera la voz de un hombre, pero sonidos, no hablaba. Yo no sabía qué hacer y me puse a rezar y escuchaba las risas de aquellas mujeres en la casa. Después de un rato de rezar llorando, aquello pasó. Y unos minutos más tarde llegó mi mamá con aquel pastor y 2 personas más. Lo primero que hicieron fue pedirnos que la bañáramos y que una vez que termináramos le echáramos un balde de agua con vinagre para que corriera el agua por su cuerpo. Y así lo hicimos. Luego de eso la acostamos en la cama y estaba más inquieta que nunca. El pastor hablaba con ella, o en realidad con alguien que supuestamente estaba dentro de ella, y le colgó un rosario sobre la cabeza de la cama y otro sobre los pies. Fue todo un preparativo que le llevó una media hora aproximadamente. Pusieron velas de distintos colores en los rincones de la habitación y prendieron, recuerdo muy claramente, unos inciensos como triangulares que habían llenado de humo la habitación. Y luego se pusieron de un lado y del otro de la cama, el tercero hacia los pies. Se tomaron de la mano y oraron primero por unos 10 minutos. Y después, el que llevaba adelante esta oración comenzó a hablarle al espíritu que estaba dentro de ella. Y le preguntaba: ¿quién sos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué querés? Y lo repetía: ¿quién sos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué querés? Y ella comenzó a moverse mucho y a gritar con una voz que no era la de ella. Mi mamá y yo estábamos muy asustadas. Ellas nos pidieron que nos quedáramos cerca de la puerta rezando. Pero por lo que veía, por momentos, me desconcentraba y me asustaba. El pastor le decía que debía irse y de pronto, recta como estaba sobre la cama, sin ningún tipo de esfuerzo, se paró, sin doblar las rodillas ni los brazos, algo realmente increíble, y de un empujón tiró al piso a uno de los pastores. Ella atacaba a los otros 2, pero el que hablaba con ella no, y se reía de una manera que me producía escalofríos. No era ella, no era mi hermana. En un momento
le pidió a los otros dos que la sujetaran y les costó mucho, pero pudieron hacerlo. Él comenzó a hacer una bendición y pasó algo que jamás imaginé ver. Fue como si de su cuerpo salieran sombras con forma de persona. Fueron dos. Y luego se movieron por toda la habitación, de un lado al otro. Podíamos verlas, incluso a pesar del humo que había en la habitación por aquellos inciensos. Fue aterrador. De pronto, la ventana se abrió tan fuerte que dio contra la pared y se rompieron los vidrios. Mi hermana se descompuso y yo sentí algo distinto. Ella cayó sobre la cama y fue como si todo hubiera pasado. Aquella persona, que es la que estaba orando, se dio vuelta y nos dijo que no nos asustáramos, que todo estaba bien. Abrieron todas las puertas y ventanas de la casa y pusieron inciensos por todos lados. Esta persona dijo que ella, refiriéndose a mi hermana, iba a estar muy bien, pero que iba a despertar con mucho hambre, sin recordar nada. Nos dejó incienso y velas para encender durante los siguientes 7 días. Desde entonces mi hermana mejoró mucho, de un día para el otro, y nosotras procurábamos no hablar de lo ocurrido, hasta que el papá de una compañera llamó a nuestra casa para contarle a mi mamá, sin saber lo que le ocurría a mi hermana, que su hija, es decir, la compañera de mi hermana, había fallecido. No sabíamos qué hacer, pero habían sido tan amigas que decidimos contarle. Y así lo hicimos. E incluso llevamos a mi hermana hasta el lugar donde estaban velándola. Y por supuesto que se puso muy mal. La madre de esta chica, que era conocida en mamá, le contó lo que había ocurrido. Dice que desde hacía un mes atrás más o menos comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Que veían sombras, escuchaban ruidos, y que Ana, que es la chica que falleció, se despertaba en el fondo de la casa, en el baño o en distintos lugares, con marcas en todo el cuerpo como si lo hubieran golpeado. Le dijo que los últimos días casi no dormía porque la atormentaban, y ella decía que eran espíritus que no la dejaban tranquila. Ellos no sabían qué hacer más que llevarla al médico, que no logró encontrar nada, no tenía absolutamente nada. Dicen que la noche anterior a su muerte ella estaba un poco más tranquila, pero casi no hablaba. El padre durante la noche escuchó ruidos y se levantó y vio a alguien salir de la pieza de su hija. Era como una persona, pero se desvaneció en el pasillo. Entró para mirar cómo estaba su hija y la sintió muy fría. Intentó despertarla, pero no pudo. Ya estaba sin vida. La llevaron al hospital. No encontraron causa aparente de la muerte. Y luego de unas cuantas horas le dijeron que había sido un paro cardiorrespiratorio. Mi hermana se puso muy mal. Estuvimos por un rato nada más allí y volvimos. Al volver, mi hermana se metió en la pieza de mi mamá porque estaba con mucho miedo. Esa noche casi no pudo dormir, estaba muy inquieta, nerviosa. Que llorando nos contó que aquella noche que ella volvió de pasar el fin de semana con su amiga, habían jugado el juego de la copa, y que cuando estaban haciéndolo se asustaron porque la copa de vidrio voló contra una pared y se rompió, y cuando fueron a acostarse aquella noche no pudieron dormir porque veían a 2 mujeres al lado de la cama. Nosotras
La retábamos diciendo que no tendría que haber hecho aquello. Mi mamá le decía, nunca, nunca te dije. Estaba muy mal y no paraba de llorar, lo mismo que mi hermana. A pesar de eso, aquella tarde la vi mucho mejor. Tomó un té y pudo comer algo. A la noche se bañó, se acostó a dormir. Y a la mañana siguiente fui a despertarla para que desayune y la llamé varias veces. Como no salía, abrí la puerta de su habitación, que luego me di cuenta, nosotros la habíamos dejado abierta y estaba cerrada. Ella no estaba allí. La busqué llamándola por toda la casa y luego vi la luz del baño encendida. Abrí la puerta y la vi allí. Estaba colgada del techo con un cable, ya sin vida. Me descompuse. Quería llamar a mi mamá, pero no me salía la voz. Fue algo terrible. Apenas pude llegar hasta la habitación de mi mamá. Y le dije llorando, desesperada. Ella corrió para verla, pero ya estaba sin vida desde hacía rato. Fue muy triste, muy feo. Yo me descompuse. Lo mismo que mi mamá. Imagínense aquella situación. Los días siguientes, durante un mes, fue algo que no puedo explicar. Yo no podía dormir. Soy muy creyente, pero pensaba que por su suicidio no descansaría en paz. Y rezaba constantemente, llorando, desesperada por ella y por mí, porque la extrañaba. Una noche, mientras me dormí, sentí algo y me di cuenta que alguien se había sentado en mi cama. Cuando miré, pensando que podía ser mi mamá, la vi a ella, a mi hermana, que se paró y salió de la habitación, pero se detuvo por un instante, por un segundo, en el umbral de la puerta. Me miró con una sonrisa muy amplia, llena de luz, como era ella, y salió. Después una amiga mía que estaba viviendo en Salta vino a Tucumán y fue a visitarme porque supo lo que había pasado. Estaba muy triste. Me acompañó y en un momento nos sacamos una foto juntas, ¿no? Con el teléfono. Ella para tener una foto en su teléfono. A la semana ella volvió a mi casa y me dijo, tengo que mostrarte algo. Me mostró una foto en la que estábamos las dos sentadas tomando mate en la cocina, de espaldas a la pieza que era la de mi hermana, y ahí en la puerta se la ve a ella como si fuera del pecho hacia arriba, sonriente, y hacia abajo desvaneciéndose, ¿no? Pero sonriente. Con el paso del tiempo, yo entendí, o al menos quise consolarme pensando que ella estaba bien, rezando todos los días por el perdón de su alma. Es una situación muy triste, pero aún así quería compartirla con ustedes. A los empleados provinciales, municipales y de comunas, al momento de jubilarse,